Bien, pues buenos días, muchísimas gracias Gustavo, muchas gracias a todos los que estáis mirando esta pequeña entrevista en donde vamos a presentar una segunda oportunidad de inversión en Catcher, un proyecto muy atractivo, muy bien ejecutado hasta la fecha y con mucha perspectiva, liderado por Gustavo García Brusilowski. Esta va a ser nuestra segunda inversión desde el fondo y desde el club. Y Gustavo ha tenido a bien tener esta pequeña entrevista con nosotros para presentaros personalmente un poco su trayectoria y su proyecto el que nos unimos de nuevo, ¿no? Reinvertimos. Así que muchas gracias, Gustavo. Bienvenido. ¿Quién es Gustavo? Para los que menos le conozcan. Pues hola, hola a todo el mundo. Gonzalo, muchas gracias por la invitación hoy. Eh, para los que no me conozcáis, llevo ya un tiempo en el mundo de los startups. Después de unos 10 años en empresas internacionales americanas como McDonald's, IBM o Procter Gamble, decidí iniciar esa vida totalmente distinta, esa profesión de emprendedor, ¿no? Que empezó, diría que a principio de los 2000, ¿no? De 2000, 2005 hice mis primeros pinitos, pero en el 2005 fue cuando lancé Bybit, que fue la primera empresa que monto, ventas privadas de ropa. Hasta el 2010 llegó a crecer en 7 países, 100 millones de facturación y es conocida porque en el 2010 la compra Amazon y utiliza la misma empresa para el lanzamiento de Amazon España un año más tarde. Estuve ligado al lanzamiento de Amazon España hasta el 2012 y luego pues entré en otros proyectos, ¿no? Sobre todo tuve una época más de inversor, pero al final pues la cabra tira mucho al monte, ¿no? Y me metí en uno de ellos que era Clicking, que era el boom de las aplicaciones móviles y en este caso muy orientado al mundo de la restauración, de poder tener programas de loyalty y de pago dentro del teléfono. Y la empresa en 2017 la adquirió un 70% Repsol, la reconvirtió en Wilet y en el 2020 ya recompró a los fundadores que no habíamos salido en el 2017. Del 2020, desde ese momento, es cuando tengo una etapa que es muy importante de cara al proyecto de Catcher, que es estoy de director general de Deliveroo en España, verdaderamente haciendo más lobby político que otra cosa, porque como sabéis era un mundo muy, muy movido y entonces había que hablar con los distintos partidos políticos para tratar de encontrar una legislación que apoyara las plataformas digitales, ¿no? El problema de Eh, los falsos autónomos, ¿no? Que todo el mundo tiene en Todo el mente. tema de los falsos autónomos. Creo que ya conocéis la historia, pero salió la ley Rider y en ese momento, pues Deliveroo cerró España, cerró varios países más en Europa, Holanda y Alemania. Pero al mismo tiempo fue una gran oportunidad pensar, a ver, cómo hay que cambiar el modelo para que sea compliance con lo que se hizo en España, con la directiva europea que estaba en ciernes entonces y que realmente el autónomo fuera autónomo, porque lo que se hacía al principio era decirle a un autónomo, vas a ir del punto A al punto B y cobrar tanto, ¿no? Y se cambia a un modelo de marketplace de última milla, que es Catcher actualmente, que lo que hace lo inicia el repartidor. Dice, yo quiero tener un mínimo de estas ganancias, le muestra al sistema qué pedidos son los que están dispuestos los restaurantes o los retailers en pagar ese precio que quiere el repartidor y selecciona a aquellos que le interesa, ¿no? Con lo cual se le ha dado un poco la vuelta el poder, deja de tenerlo tanto el restaurante a tenerlo más el repartidor y evidentemente no tienen que ir, es un modelo B2B completamente, lo contratan los restaurantes que tienen pedidos y son los repartidores los que lo pueden ver y coger, ¿no? Simplemente para añadir al modelo de Catcher, ¿por qué es diferencial? ¿O cuál era la tesis, ¿no? Como comentabas tú, ¿por qué pusimos en marcha a Catcher? Aparte de haber una oportunidad regulatoria, lo que vimos, que era más una oportunidad de negocio, la tesis, era que por un lado había habido un boom de agregadores, que esto ya lo había visto en tiempo de Bybit, ¿no? Estaba Bybit, estaba Privalia, Bitventa, un montón de operadores, y al final estos operadores lo que hacían era un poco levantar dinero, destruirse entre ellos y que al final quedara uno o dos en un mercado, que es lo que pasa, hoy lo estamos viendo con Globo, con Uber, quedan muy pocos operadores, ¿no? Hay una consolidación grande, pero en paralelo, siempre lo que he observado en la innovación es que las empresas tradicionales poco a poco han ido incorporando las nuevas tecnologías. Por ejemplo, Bybit al principio nadie vendía ropa en Internet.
O sea, si querías comprar ropa en internet de las marcas que vendíamos, el único sitio, la única web era Bybit. Hoy en día es impensable que haya una marca que no venda en internet. Muchas nacen en internet incluso, ¿no? Con lo cual, esa misma tesis se aplicaba al food delivery. Es que tarde o temprano todas las cadenas que tuvieran un poder de venta importante y sobre todo en delivery, tendrían su propio delivery. Entonces la pregunta es, ¿y quién va a llevar estos paquetes? Porque tener gente contratada, como en su día tenía Telepizza o Burger King, que tenían miles de personas, con la subida al SMI hacían que inmediatamente el delivery fuera inviable desde el punto de vista financiero. Y esa fue la tesis, la pusimos en marcha y hoy en día trabajamos con la práctica totalidad del top 10 de ventas de restauración en España. Eh, hicimos, vamos a hacer un snapshot, ¿no? ¿Dónde estamos hoy en día? Empezamos con cuentas como Burger King, Popeye, hoy en día estamos con Pizzerías Carlos, con Papa John's, con Telepizza, con la mayoría de las grandes cuentas en España, pero también todas ellas operan en Portugal, con lo cual abrimos oficina en Portugal. Para que tengáis una idea en cuanto al crecimiento, no sé si comparamos desde la última entrevista que hicimos, que fue hace como un año, ¿no? El crecimiento que ha tenido la empresa, el running rate en pedidos viene a ser unos 4 millones de pedidos al año, que es una burrada, es lo que yo tenía de pedidos en el momento que Deliveroo cierra en España, que era un momento de auge, porque además venía de la pandemia, con lo cual todo el mundo pedía muchísimo por delivery, por internet, ¿no? Y a nivel de facturación, el running rate está por encima de los 3 millones y medio de euros, con lo cual ha hecho que la empresa sea rentable en muy poco tiempo. Llevamos años operando completos, acabamos el segundo con el 2024 y hemos empezado el tercero. Con lo cual, además, la empresa España es muy rentable, Portugal está en break-even y la rentabilidad de España cubre todos los headquarters, que es sobre todo la parte de equipo central de dirección y toda la tecnología, y además cubre el lanzamiento de nuestro tercer país, que es el que me interesa mucho hablar, que es Alemania, ¿no? Y vamos a hablar entonces un poco de futuro. Llegamos Bueno, a una... antes de futuro, un segundín, por recopilar y que los que no lo conozcan, porque claro, tú estás ya metidísimo en el día a día y yo cada día más. Pero bueno, Marketplace lo defino un poco ante la gente que no lo conoce como el Catcher Marketplace de Food Delivery por ahora, porque podemos y queremos ir a más, ¿no? Pero aquel que da la solución definitiva al problema de falsos autónomos, aquel que consigue que sea menos coste para el restaurante y más rentabilidad para el rider, para el repartidor, pero también aquel que consigue un mayor porcentaje de reparto con respecto a todos sus peers, ¿no? De conseguir un 99% de pedidos entregados en menos de una media hora, destino final, ¿no? Calentito, ¿vale? O sea, Eso es es fundamental. eso, Catcher, ¿no? ¿Qué pasa? Exacto. Que tiene un ángulo particular muy interesante para Alemania, que vamos a comentar los planes de futuro, y que tiene un ángulo particular muy interesante para no solamente food, ¿correcto? Vamos a tocar, pensando en futuro, esos dos ángulos. Y efectivamente, lo has comentado, es muy importante. Para que funcione bien el delivery hay unas métricas de servicio que son clave. Primero, si se anuncian los pedidos, se cogen. En Catcher se cogen casi el 99% de los pedidos en menos de 5 minutos. O sea que es realmente, para que poner un punto de comparación del Ibero, que creo que era de los que mejor lo hacían en tiempos, en este sentido estaba en el 92%. Pero el tiempo de entrega está entre 27 y 28 minutos. Un Deliveroo estaba en 34 minutos, 38 si había lluvia. Ya sabéis que con lluvia es mucho más difícil. Con lo cual, no solamente tienes flexibilidad, tienes unos precios que es imposible replicar si tienes tu propia flota, pero es que además tienes un servicio que es muy alto. Y una de las claves de que el servicio sea tan alto es que no solamente estamos entregando al final, que era la tesis inicial, ese pedido que genera la web del restaurante, sino que el restaurante se ha dado cuenta, y esto lo aprendimos de los restaurantes, o sea, fueron los mismos restaurantes los que nos hicieron un poquito el aprendizaje, ¿no? Nos compartieron su experiencia. Un restaurante, un Burger King, no solamente deja que un repartidor que ve el pedido en Catcher se lleve el que genera la app de Burger King, sino que también de Globo. Y ya se ha llevado dos porque están muy cerca el uno del otro. El repartidor cobra más, pero el restaurante paga mucho menos, porque no es como que está pagando el 100% de dos canales, ¿no? Es decir, estamos agregando los agregadores.
Y este es un concepto que es totalmente disruptivo y solo lo puede hacer uno que no es un agregador. Somos B2B y nuestro fuerte es en poder combinar la fuerza del canal propio que tiene el restaurante con la de los agregadores, un Uber, un Just Eat o un Globo en el caso de España. Ahora sí, con dicho esto, vamos con las opciones de futuro, que es donde le interesa al inversor de Faraday y al inversor del club, ¿no? Hemos visto dos líneas de desarrollo que ya están en marcha y que tienen un potencial enorme. Uno es Alemania. En Alemania tenemos firmado un acuerdo con McQueen que tiene 1.500 restaurantes en Alemania, incluido Burger King, que son la mitad. Con estos ya hemos empezado a trabajar. Están en un estadio muy embrionario comparado con un Burger King en España, porque Burger King en España todos hacen delivery hace 10 años y en cambio en Alemania están como para ayudarles a empezar, ¿no? La mitad de ellos hacen delivery con agregador. Hemos puesto Catcher y lo que han hecho es aumentar un 70% las ventas de delivery. Esto es una burrada. O sea, las ventas de delivery a lo mejor son un 10%, se van a un 17%, ¿no? Con lo cual, el impacto está siendo muy grande y tienen un objetivo de tratar de que abramos 25 al mes desde ya. Esto por un lado, pero luego tienen otras cadenas, ¿no? Tienen la Hostería, Dina and David, han comprado Subway y Subway es interesante porque es Francia y también me interesa mencionarlo porque evidentemente para acometer estas nuevas oportunidades donde nos las ponen un poco fáciles, por decirlo educadamente, porque tenemos un ancla, que el ancla es tener ya el acuerdo firmado con McQueen. Si te meten 400 restaurantes que te dan 1.000 pedidos al mes, sacamos habitualmente de comisión, que por cierto, muy importante, cobramos parte 60% al restaurante, pero 40% al repartidor. O sea, el repartidor es nuestro cliente, modelo marketplace, ¿no? Cobramos a las dos partes. Estamos hablando de que te puede dar un flujo de caja de 400.000 pedidos al mes, 400 Subways por 1.000 pedidos, que son unos 400.000 euros de facturación, ¿no? Entonces, son oportunidades muy interesantes donde llegas por eso llegamos a beneficio tan rápido, ¿no? Porque vamos siempre de la mano de estas grandes cadenas y en cuestión de meses conseguimos la rentabilidad. Aunque a veces vemos que poner en marcha una de estas grandes cadenas nos lleva tiempo, ¿no? Para eso sí hace falta la financiación. En el caso de Burger King estuvimos 6 meses negociando el contrato. Y hasta que no tuvimos un abogado alemán, realmente no se disparó el llegar al final del acuerdo, ¿no? O sea, tienes que ir aprendiendo las especificidades que tiene cada uno de los países y este es, aunque ya lo hicimos antes, lleva su tiempo y tienes que estar bien financiado para aguantar estos lapsos de tiempo, ¿no? Con lo cual, Alemania, Francia son las dos oportunidades con el acuerdo firmado con McQueen que tenemos a corto plazo, pero hemos hablado solo de comida, ¿no? Y Gonzalo, te decías y correctamente que ya estamos entrando en otros verticales. Podemos crecer geográficamente, en tamaño estamos yendo solamente a los grandes de cada sector, pero podemos bajar a la clase media y crecer por tamaño, pero también podemos crecer por verticales. En vez de food, ir, por ejemplo, donde ya estamos haciendo nuestros pinitos y el potencial es 10 veces mayor al de comida, al e-commerce, retail, ¿no? Que son los Correo Express, MRV, Seur, CTT, GLS. Estamos ya haciendo pilotos con ellos, viendo es ligeramente distinto. Tenemos que cambiar la tecnología, pero no mucho. Lo que siempre tratamos es que la base de repartidores sea más o menos la misma, porque tenemos 26.000 repartidores registrados en España sin haber invertido un euro, porque es muy viral, ¿no? Esa misma base de repartidores puede llevar, pues no un frigorífico, evidentemente en una moto, eso no tiene sentido, eso sería ya más a medio plazo, pero sí puede, por ejemplo, el 60% de los pedidos de e-commerce son paquete pequeño. Ropa de Shein, de Temu, Alibaba, una carcasa protectora de teléfono. Todo eso es el 60% de los 1.200 millones de paquetes que está moviendo el comercio electrónico, ¿no? Y solo el comercio electrónico chino es más de 1 millón de paquetes al día, que es una brutalidad, por cierto. Entonces ahí vemos que ese es el otro campo donde queremos enfocarnos. Y
se replica muy bien en todos los países como estamos replicando el vertical de la comida, ¿no? Así que estos son los temas que nos tienen ocupados. Seguir en cada geografía en la que estamos creciendo, España, Portugal, Alemania, ya pronto Francia, con el top de restauración, luego ir mirando la clase media, que tienen menos locales, pero venden tanto como un Burger King o un McDonald's. Después, movernos, aparte de las geografías y el tamaño del cliente, a otros verticales. Y el e-commerce, el tamaño que tiene es extraordinariamente atractivo. Y luego salen otras oportunidades que ya estamos comentando, como es la logística inversa. 30% de la ropa, esto lo conozco muy bien desde tiempos de Bybit, se devuelve. Y esto destroza los economics, pero nuestro modelo de última milla es extraordinariamente eficiente en costes, como ha sido el que vayan migrando de tener miles de empleados haciendo el delivery, que hoy en día no es rentable, a un modelo, en el caso de la restauración, con el marketplace de Catcher. Ok, muy interesante, mucho más amplia la oportunidad que lo que la gente normalmente ve, solamente food, pero entonces, ahora mismo en esta ronda, ¿cuál es el principal uso? Algo has comentado ya en cuanto a agilizar el cierre de grandes cuentas, ¿no? Pero ¿cuáles son los principales usos de esta ronda y por qué consideramos, ¿no? Pero bueno, en tu boca mejor, que es una buena oportunidad para el nuevo inversor que se quiera unir aquí ahora? Primero, tenemos ya el ancla en los países en los que estamos hablando, con lo cual no es vamos a levantar dinero para abrir un país y ver qué tal va, que me parece que eso suele tener un riesgo considerable. Es que aquí el dinero es para ejecutar bien lo que ya hemos firmado, ¿no? Y tampoco nos estamos volviendo locos levantando mucho dinero y además nos gusta que sea de los inversores que ya tenemos, o muy poco más y que siempre añadan valor, porque si lo hacemos bien no va a requerir de mucha más inversión, con lo cual eso implica que es una oportunidad de inversión muy buena porque todavía las valoraciones que tenemos, ya que son los propios inversores actuales que las acometen, son atractivas y no queremos hacer muchas más valoraciones a futuro, o sea, más rondas y que amplíe el valor de la empresa, pero no que entre mucho más dinero, porque lo que queremos todos, evidentemente, cuando el proyecto es bueno, es diluirnos lo menos posible, ¿no? Entonces, este es el momento, es un momento muy concreto. Nos gusta hacerlo con los que ya estáis dentro del proyecto y lo conocéis muy bien. Y estamos hablando de unas oportunidades que ya están firmadas, ¿no? Con lo cual el nivel de riesgo es un riesgo muy mitigado. Es más, si salen bien, si seguimos yendo en Alemania, como hemos empezado hace un par de meses, este mismo año no haría falta más dinero para la empresa, salvo que queramos hacer una expansión muy grande, pero preferimos ser más cautos y que esta sea probablemente de las últimas ampliaciones de capital que hagamos. Muchas gracias, Gustavo, porque no es fácil además encontrar el equilibrio entre proyectos con grandes ambiciones que quieran realmente conquistar más allá de su provincia, ¿no? Todo el país, Europa, ir más allá y varios verticales, ¿no? Y al mismo tiempo tener ese mindset, ¿no? Esa mentalidad de eficiencia en el uso de capital que, bueno, que tanto nos preocupa como inversores y como empresarios nos debería de preocupar también. Así que gracias por compartir esta oportunidad con nosotros y gracias por darnos el tiempo de intentar entenderte un poquito mejor tu visión. Muchas gracias, Gustavo. Gracias a vosotros. Un saludo.